La empresa editora del periódico La Vanguardia, TISA, Talleres de Imprenta S.A., inició su conversión en lo que más tarde se conocería como Grupo Godó en la década de los 60 y los 70 del siglo XX, cuando empezó a crear otras publicaciones. Una de ellas fue el periódico de la tarde Teleexpress. La Vanguardia era un periódico de la mañana. Teleexpress era un periódico con un carácter más popular, fundado por Carlos Godó Valls en 1964. En 1966 se nombró nuevo director a el escritor don Ignacio Agustí. El año 66 es un año de cambios. Es el año en el que se ha aprobado la Ley Fraga, la Ley de Prensa e Imprenta, y por ejemplo el periódico Arriba ha nombrado nuevo director a don Manuel Blanco Tobío, considerado un gran conocedor de política internacional, aunque entonces totalmente alineado con el falangismo. Algo parecido podía decirse del señor Agustí, que para muchos no tenía el mismo talante liberal que tenía el periodista Sempronio. Pero lo que más molestó del señor Agustí es que cuando acababa de llegar a la dirección del periódico Teleexpress se produjo la histórica manifestación de sacerdotes contra la dictadura del general Franco. Fue en mayo de 1966 y un grupo de clérigos protestaba contra lo que consideraban que era un caso de tortura contra un estudiante opositor al régimen. La mayoría de periódicos no se hizo eco de aquella manifestación contra el régimen, pero sí lo hizo el diario Teleexpress y fue para criticarlo en un artículo firmado por su propio director, donde no hablaba precisamente bien de aquellos clérigos. Esos bonzos incordiantes que nos han salido son una estampa guerrillera muy antigua y conocida en España. Tienen en la Vía Layetana el paseo más cómodo que el que tuvo Miguel Capdevila. Con los que ayer había, podrían cubrirse extensiones inmensas para la evangelización en zonas muy lejanas y esparcir una buena semilla de auténtica cristianización en parroquia del Amazonas o en páramos de los Andes, donde es sabido que hay un déficit tremendo de curas jóvenes. Aquella referencia a los bonzos incordiantes desató varias protestas, y muy poco después el conde de Godó Valls y su socio decidieron destituir a don Ignacio Agustí como director del periódico Teleexpress, estando solo unos meses en el cargo, y reemplazarlo por don Carlos Sentín Safruns, que sería uno de los periódicos franquistas más importantes del aperturismo franquista en Cataluña. Muchos consideran que el caso Agustí fue un caso Galinsoga II, es decir, un director derribado por las protestas de sectores cercanos al nacionalismo catalán cristiano. Sin embargo, hay muchos motivos por los que no es comparable. Fue un cese que resonó bastante menos, entre otras cosas, porque la influencia del periódico Teleexpress no podía compararse a la influencia del periódico La Vanguardia.